Nelson Mora, la Municipalidad de Asunción, bueno, está con nosotros en comunicación. Bueno, para dar algunos detalles, Nelson, de qué se viene a partir de ahora de este reconocimiento de declaración de emergencia de ese lugar. Buenos días. Muy buenos días, Patricia, don Julio, ¿cómo están? Sí, ayer estuvimos en la Junta Municipal en el Pleno exponiendo un poco la situación en la que se encuentra toda la zona de Itaputapunta. Finalmente, como un estudio del Mirador, teniendo un estudio mucho más amplio de toda la zona de afectación. Estamos hablando más o menos de unos 360 metros cuadrados o 400 metros cuadrados donde existe un alto riesgo de deslizamiento de tierras o derrumbes puntuales. Estamos hablando de básicamente unas 22 viviendas que se encuentran en el borde del peñasco del acantilado, que genera una preocupación importante, muy grande en la administración municipal y también para el Estado paraguayo. Nosotros, a fin de poder tomar medidas, entendemos de que la situación puede ser muy grave, muy catastrófica, en el hecho de que si se llega a dar un derrumbe de esta naturaleza, varias vidas podrían perderse. Y bueno, creo que no hay tiempo que perder. Esperamos de que el tiempo sea benevolente con nosotros a fin de poder garantizar de que la mesa de trabajo que se lleva adelante pueda solucionar la situación de riesgo que se da hoy día. ¿Cuándo empiezan las obras, Nelson? Y en realidad, más que obras, Patricia, lo que estamos estudiando es la situación de estas 22 viviendas que se encuentran en situación inminente de riesgo. La Dirección de Obras de la Municipalidad hizo un censo en compañía del área social y lo catalogó del 1 al 5 para un nivel de peligrosidad, 1 siendo el más bajo, 5 siendo el más alto. Y el 95% de las viviendas que están ahí están en un nivel de peligrosidad 4 o 5. Es decir, estamos en un extremo bastante complicado, más que obras, porque digamos que el mirador pasó a un segundo plano. Estamos hablando de una seguridad de la zona, ¿verdad? El primer tema que vimos conveniente era la declaración de emergencia de toda la zona, incluido el mirador, y de ahí en adelante tomar las medidas para ir reubicando a las personas que se encuentran en ese espacio. Las personas que se encuentran allí están desde hace 35 años en adelante hasta 50 años en adelante, es decir, están prácticamente una generación viviendo en esta parte donde no debería, ya que el terreno mismo, que es un terreno arenisco de una arcilla que se llama tosca, es bastante no firme y no apta para la construcción de vivienda, ¿verdad? Más con lluvia que ha caído durante todos estos años y el uso de desagües clandestinos ha hecho que la tierra se haya fragmentado en lugares que no deberían fragmentarse. Hoy te podemos decir con propiedad de que existen unas 8 o 9 viviendas que básicamente están volando encima de la tierra y sobre el acantilado. Así, básicamente están sobre el río. Claro, 22 Eso viviendas. Genera una zozobra generalizada, tanto para ellos como para nosotros. Claro, 22 viviendas y entre 5 a 8 viviendas las que están, decís, en estado así muy peligroso. Entenderás, Nelson, que seguramente, bueno, la gente no va a salir, o sea, al menos lo que ellos dicen, que no saldrán, y lo que piden es urgentemente las obras. O sea, ¿qué llevará más tiempo? ¿Lograr que las 5, 6, 7 u 8 familias salgan de esa zona o empezar una obra? En realidad son 22 familias, 8 son los que están ya básicamente en precario estado, por obra y gracias a Dios. Pero son 22 viviendas las que están en peligro. Es y lo no que solamente inicialmente el mirador es solamente una pequeña porción de lo que es la zona, ¿verdad? Estamos hablando de la afectación de la calle Guillermo Arias, desde el sur hasta la calle Luis Alberto Garcete, que va hacia el norte, unas 2 cuadras y media saliendo de lo que es la zona de afectación del mirador, ¿verdad? No tenemos que pensar que son 9 casas nada más las afectadas, son 22 las que están en un riesgo bastante alto. Y podemos pensar en hacer una obra de infraestructura, fantástico, pero no existe forma de hacer una intervención de ingeniería ahora que pueda paliar a corto, ni siquiera a mediano
Entonces necesariamente tenemos que hacer, y como dice el adagio, primero lo primero es liberar la zona y crear un perímetro de seguridad. Claro, ahora sí, ¿verdad? O sea, empezar a hacer conversaciones o realizar conversaciones intensas con esas personas que, bueno, se niegan a salir. Vemos ahí las imágenes que están ahí en el aire, como decía Nelson, ¿verdad? ¿Cómo lograr que salgan y dónde reubicarlas? Es la gran pregunta, ¿verdad? Esa es la discusión que estamos ahora comenzando a tener, Patricia. Tenemos opciones diversas, desde la construcción de viviendas hasta ver alquileres, como ayer en el Pleno algunos concejales estaban proponiendo. Son opciones que vamos a trabajar con el MPC y con el MUF. Ya tuvimos conversaciones con la Presidencia de la República también para manifestar la preocupación. Y de ahora en adelante lo que nos queda es declararlo, con esa declaración, ver la forma de tener una conversación muy certera con los vecinos para que ellos puedan entender la realidad, porque a veces creo que se quiere confundir como un desalojo. En realidad no es un desalojo, es una reubicación por necesidad de emergencia. No estamos hablando de una cuestión de vivienda, estamos hablando de una cuestión de vidas paraguayas que se pueden perder en la zona. Sí, señor. Y eso lo tenemos que manejar con otro tono en la discusión. ¿Qué pasó de los 6.000 millones de guaraníes, Nelson, que supuestamente eran parte de los 500.000 millones de guaraníes que en este caso debían ir a esa obra ahí específicamente en Itaputapunta? Están a expectativa. Nosotros ayer hablamos con los concejales diciendo de que tenemos que ver la forma de hacer la reingeniería financiera para poder utilizar de otra manera. ¿Y cómo sería de otra manera? Porque la intervención ya no sería en cuanto a una construcción de obra civil, sino ver qué tenemos que hacer para crear un perímetro de seguridad y, en caso de ser necesario, iniciar construcciones de casas. O en todo caso, ver si se pueden utilizar para alquileres temporales de hasta 6 meses. Es decir, ver cómo utilizar ese dinero presupuestado para poder dar una solución, primero a corto plazo, porque es inmediata la situación que tenemos, y luego a mediano y a largo plazo para la construcción y movilización de todas estas familias que están allí. ¿Por qué se descarta lo de la obra de ingeniería que mencionabas, Mora? Entiendo que es el refulado que ellos piden. Lo que pasa es que, primero que todo, el refulado no es posible porque estamos hablando de unos cimientos que son de un tipo de tierra que no condice, son areniscas, como te decía, que están en plena formación, se llama tosca. ¿Qué significa eso? Cuando estamos en época de sequía, como que se endurece, pero cuando hay épocas de lluvia, que es gran parte también del año paraguayo, esta se debilita de sobremanera. Entonces, para pensar en un refulado o crear un nuevo piso o un nuevo suelo, estaríamos necesitando de cambiar básicamente toda la estructura del Itaputapunta. Itaputapunta era originalmente lo que se conocía como una trompa de elefante que salía como una pequeña península al río. Sí. Tenemos fotos de que desde hace 25 años al día de hoy la erosión lo ha cambiado el panorama paisajístico de una manera radical. Ustedes mismos deben de tener en archivos de fotografías de los medios periodísticos y se van a dar cuenta de que la erosión es tremenda. Y no por el agua solamente, sino por el tipo de tierra, por el tipo de suelo. Entonces, eso nos dice la gente de ingeniería. Podemos gastar millones y millones de dólares y probablemente no encontremos una solución, porque no es una cuestión de cimentar con varillas o con hormigón armado, es una cuestión de que la tierra se desmorona. Ya. Nelson, vamos a estar muy atentos a esta. Entendemos que habrá alguna reunión próxima ya con los pobladores, que es lo urgente, ¿no? Sí. Así es, ya hemos solicitado, ellos también lo habían solicitado, entonces de doble vía. Yo espero que se dé lo antes posible, ojalá sea esta tarde, si no, yo estoy seguro que podría ser mañana ya. Para poder iniciar esta conversación. Lo importante es que ellos manejen la realidad. Yo creo que a veces se pierde un poco la conversación entre lo urgente y lo que es verdaderamente lo que está sucediendo en la cancha, ¿verdad? Entonces, ellos se merecen tener toda la información para que puedan tomar una decisión y puedan entender dónde mismo están parados, literalmente,
valga la redundancia, en este momento. Bueno, y ese es el trabajo justamente de la municipalidad, clarificar un poco a los pobladores lo que está ocurriendo y cuál es el peligro al que se exponen. Vamos a estar atentos, Nelson, gracias por el contacto. Gracias, muy amable, Patricia, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, ahí está. Va a costar. Y Va a costar, sí, ¿verdad? y sí, va a costar mucho comenzar. A mí no me queda claro por qué o sea, que el tipo de... O sea, necesito una explicación de ingeniero, evidentemente. Es lo que dice que la tierra es muy Y movediza. sí, pero el refulado significa justamente que vos tenés que poner ahí muros para que detengan esa erosión. Pero no importa, yo nomás no entiendo porque no soy ingeniero. Necesito una explicación de un ingeniero.